Hola, buenos días. Qué bueno encontrarlos otra vez aquí en esta serie de ejercicios con derivadas. Ahora en particular vamos a enfocarnos a algunos ejercicios en donde se requiere determinar específicamente tasas de cambio, no necesariamente con respecto al tiempo, sino con respecto a alguna otra variable, pero que al final de cuentas se pueden asociar con el concepto de derivada. En ese sentido, el primer ejercicio es el siguiente. El largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo y el ancho en 3 centímetros por segundo, cuando la longitud es 20 centímetros y el ancho es 10 centímetros. ¿Qué tan rápido se incrementa el área del rectángulo? Aquí no tenemos de antemano ninguna expresión escrita a priori, pero haciendo uso del conocimiento general, sabemos de cursos básicos de geometría que un rectángulo tiene como área al producto del largo o del ancho que lo define. En este sentido, si definimos el largo como L y el ancho como B, A igual a área sería el producto de L por B. A continuación, para encontrar la tasa de cambio, tenemos que aplicar la derivada, que va a tener que ser una derivada implícita. Claro que no tenemos ni a como una función del tiempo, ni el largo, ni al b también como unas funciones de tiempo. Pero aún así tenemos que aplicar las reglas conocidas. Por ejemplo, del lado derecho, al aplicar la derivada, tenemos que aplicar la regla del producto de dos funciones. En ese sentido, cuando derivas con respecto al tiempo, la derivada del área con respecto al tiempo es igual a la longitud o largo que multiplica a la derivada de la función ancho con respecto al tiempo más el ancho, la derivada de la función largo con respecto al tiempo. Insisto, no conocemos las funciones como tal expresadas en términos de tiempo, pero para este problema en particular sí conocemos las dimensiones del largo y del ancho en cierto instante y sus tasas de cambio para dicho instante. En este caso el largo es 20 aquí, la tasa de cambio del ancho de 3 centímetros por segundo, el ancho en ese instante es de 10 y la tasa de cambio de la longitud es de 8 centímetros. De tal forma que al sustituir la variación del área con respecto al tiempo en ese instante es 20 por 3 más 10 por 8, es decir, 60 más 80, lo cual da 140. En conclusión, el área crece a una tasa de 140 centímetros cuadrados por segundo. El siguiente problema dice lo siguiente. Un avión que vuela horizontalmente a una altitud de 1 milla y una rapidez de 500 millas por hora pasa directamente sobre una estación de radar. Calcula la rapidez a la cual la distancia desde el avión a la estación se incrementa cuando está a 2 millas de la estación. Aquí es muy importante para la solución entender cómo está ubicado el avión con respecto a dicha estación de radar. Haciendo la siguiente geometría, un triángulo rectángulo, nos plantea lo siguiente. Aquí está justamente en este vértice inferior la estación de radar y justamente sobre el cateto superior, el cateto horizontal, tenemos la trayectoria o la línea que recorre el avión en su vuelo horizontal. La distancia del cateto vertical es 1 milla. Como vuela horizontalmente, esa milla no va a variar. De tal forma que se debe entender que la separación o la distancia que separa al avión con respecto a la estación de radar es esta hipotenusa. De aquí, este punto del vértice inferior al vértice de la derecha, en ese instante ya tiene 2 millas. Con esta información en particular y sabiendo también con conocimientos básicos de geometría, la relación que hay entre los catetos y la hipotenusa es la siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto altura al cuadrado más el cateto
horizontal L al cuadrado, donde otra vez insisto, hay que recordar que en este caso la altura no va a variar, la altura se mantiene constante dado que vuela horizontalmente el avión. Eso es importante porque vamos a tener que aplicar, como en el ejercicio pasado, el concepto de derivada, con este caso con respecto al tiempo, para obtener o tratar de obtener, en este caso, la tasa de incremento de la separación entre el avión y la estación de radar, o sea, la tasa de incremento de esta hipotenusa. En ese sentido, al derivar con respecto al tiempo, tenemos aquí una derivación implícita, derivamos s cuadrada con respecto a s, me da 2s, pero tengo que multiplicarlo por la regla de cadena, por la derivada de la función s distancia, con respecto al tiempo. Del lado derecho, como esta es una constante, su derivada vale 0, y tenemos que derivar la función que sí es variable, que es la longitud que estaba creciendo, que está elevada al cuadrado con respecto al tiempo, otra vez una derivada implícita, donde tengo que derivar con respecto a L, me da 2L, multiplicado según la regla de la cadena por la derivada de la función distancia L con respecto al tiempo. De aquí lo que tenemos que hacer es despejar precisamente lo que nos interesa, que es la tasa de cambio de la distancia de la hipotenusa con respecto al tiempo, lo cual nos da, al despejarlo, pasar este 2 para acá, se cancela el 2, pasar la S queda como cociente, nos queda la variación de la distancia S con respecto al tiempo es igual a L entre S, que multiplica la variación de la longitud con respecto al tiempo. Esta variación de la longitud sí la conocemos porque dice que viaja a una rapidez de 500 millas por hora. Hablando del concepto de rapidez, quiere decir que esa velocidad es constante. Entonces aquí solamente basta sustituir esas 500 millas por hora. Pero antes de eso, dado que no sabemos cuánto vale L, tenemos que hacer el siguiente despeje y la sustitución correspondiente. Regresando a esta expresión L, sabemos que la puedo despejar pasando esta h cuadrada restando y luego sacar la inversa del cuadrado, que en este caso es la raíz. Entonces L sería igual a raíz cuadrada de s cuadrada menos h cuadrada. Estos términos sí los conocemos s igual a 2 y h igual a 1. Por lo tanto, ya podemos sustituir valores para encontrar la tasa de incremento de la distancia s con respecto al tiempo. Esto es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado raíz entre 2 por 500. Aquí va a quedar 4 menos 1, va a quedar raíz cuadrada de 3 entre 2, que multiplica 500. Al salir este producto y cociente, nos queda al final que la velocidad con que se incrementa en ese instante la distancia entre el avión y la estación de radar es de 433.012 millas por hora. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos ahora una lámpara instalada en lo alto de un poste de 15 pies de altura. Un hombre de 6 pies de altura se aleja caminando desde el poste con una rapidez de 5 pies por segundo a lo largo de una trayectoria rectilínea. ¿Qué tan rápido la punta de su sombra se desplaza cuando está a 40 pies de poste? Igual no tenemos una expresión como tal, pero hay que construirla a través del concepto geométrico, dibujando con líneas más que suficiente lo que es la altura de la lámpara o el poste donde está colgada esa lámpara y la altura del hombre. Y aquí tenemos un dato interesante, que está ubicado a 40 pies del poste. Eso graficándolo sería lo siguiente: 15 pies de la lámpara está ubicado a 40 pies del poste, tiene una altura de 6 pies el hombre. Cuando la lámpara proyecta la luz contra el hombre, obviamente este hombre ataja según su ancho cierta porción de la luz, por lo cual él tiene que ver reflejada su sombra a cierta distancia. Vamos a establecer el siguiente concepto: X como toda la distancia de este cateto desde
la base del poste hasta la punta de su sombra. Aquí estaría viéndose en particular la cabeza del hombre, en este vértice. Vamos a denominar a este como S, que sabemos que vale 40, esta distancia recorrida por el hombre S, que es igual a 40, y en consecuencia aquí tendríamos x menos 40 o x menos S. ¿Por qué? Porque aquí claramente tenemos una relación geométrica a través de las semejanzas de estos triángulos. El triángulo mayor, que tiene como catetos 15 y x, y el triángulo menor, que tiene como catetos al 6 y x menos s, o x menos 40. Esto quedaría de la siguiente forma. Pues cateto entre cateto 15 entre 6, cateto vertical entre cateto vertical 15 entre 6, es igual, por la semejanza de triángulos, al cateto mayor x entre este cateto pequeño, que es x menos s, que sabemos que es x menos 40. Aquí yo puedo despejar a la x para saber exactamente dónde está ubicada esa punta de la sombra, aunque en realidad solamente voy a tener un dato numérico que quién sabe si lo podamos ocupar o no más adelante. Pero bueno, por no dejar, al despejar aquí esta x menos 40 pasaría a multiplicar a 15 y este 6 a multiplicar a x. Pues queda 15 por x menos 40 igual a 6x, esto es igual a 15x menos 600, que paso de aquel lado positivo como 600, y este 6x quedó aquí, lo paso por acá restando, de tal forma que me queda 9x igual a 600. Cuando x es igual a 600, este 9 lo paso dividiendo, y va a quedar 200 tercios. Esto es a 66.66 pies. ¿Está bien? Para poder obtener la rapidez con que se desplaza esta sombra, o la punta de la sombra para ser más precisos, voy a retomar esta expresión de 15 sextos igual a x entre x menos s. Y a s vamos a tener que ajustarla de alguna forma para después aplicar la derivación con respecto al tiempo. Voy a hacer un procedimiento que hice hace rato de despeje. Paso este cociente x menos s multiplicando el lado izquierdo, y aquí de una vez, aquí no lo habíamos notado hace rato, pero aquí tenemos que si yo digo entre 3, aquí sexto me queda 5 medios. De forma que al multiplicar esto por 5 medios me queda 2.5x por x y 2.5 por s negativa, que puedo pasar del lado derecho para que se vuelva positiva, y esta x quedó aquí, lo paso restando. Los 2.5x menos x me queda exactamente 1.5x, que es igual a 2.5s, y ese 1.5x lo paso dividiendo, por lo cual me queda al final que x es igual a 2.5 entre 1.5s. Aquí multiplico por 2 para que quede claro que es igual a 5 tercios de s. Entonces, tengo una expresión sencilla, nada más necesito derivar el lado izquierdo y el lado derecho implícitamente con respecto al tiempo. Y queda que la variación de la punta de la sombra con respecto al tiempo es igual a 5 tercios de la variación del recorrido de la persona, en este caso la distancia S con respecto al tiempo. Este dato es conocido, son 5 pies por segundo, por lo tanto, al multiplicar 5 tercios por 5 pies, me da 8.33 pies por segundo. Si se dan cuenta, es un valor más alto del que con que se desplaza la persona. Es por eso que tenemos la sensación de que cada vez que nos alejamos de la fuente de luz, la sombra se hace más larga. ¿Por qué? Porque está avanzando mucho más la punta de esa sombra. A continuación, veamos el siguiente problema. Aquellos que les gusta el béisbol, a lo mejor les puede encantar analizar esta situación.
Un diamante de béisbol es un cuadrado de 90 pies por lado. Un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base con una rapidez de 24 pies sobre segundo. Bueno, esto es algo hipotético. Sabemos que desde que parte de cero no puede tener una velocidad constante. A lo mejor gran parte del recorrido sí la puede llegar a tener, pero de inicio no. Y la tiene que mantener constante aunque se pase. Eso la regla le permite. Una vez que tocó la base y llegó quieto sin que le hayas sacado out, puedes alejarse para poder frenar por esta zona. Inciso A. ¿En qué proporción su distancia de la segunda base decrece cuando está a medio camino en la primera base? La segunda base está de aquí, acuérdense. Lo que llaman home, primera, segunda, tercera. ¿Sube? ¿En qué proporción su distancia de la tercera base se incrementa en ese momento? Okay, son problemas parecidos, pero efectivamente cuando nos vamos acercando a la primera, nos acercamos también a la segunda. Al mismo tiempo que nos acercamos a la primera, nos estamos alejando de la tercera. Por eso el inciso A habla de disminución y el inciso B habla de incremento. Pero bueno, verifiquemos la primera parte cuando se acerca a la segunda, cuando corre hacia la primera. Eso lo podemos plantear de la siguiente manera. Vamos a trazar una distancia o una línea que simule la distancia S que tiene el corredor con respecto a su posición actual. ¿Cuál es? Aquí está, medio camino. Está justo en la mitad del camino entre la home y la primera base. Entonces, aquí tenemos esta distancia S. Ahora bien, aquí claramente se puede establecer un triángulo rectángulo, como los que hemos venido trabajando en anteriores ejercicios. En ese sentido, si establecemos que tengo una distancia P, que de antemano es la mitad del camino, que son 45 pies, yo puedo establecer entonces una relación entre los catetos y la hipotenusa. En este caso, S cuadrada, que es la hipotenusa o la distancia que separa el corredor con respecto a la segunda, debe ser igual a los catetos. El primer cateto es 90 menos P, 90 menos P al cuadrado, más la distancia que hay entre las dos bases, primera y segunda, 90 al cuadrado. Al desarrollar este binomio al cuadrado tenemos 90 al cuadrado menos 180p menos p cuadrada. Estos dos 90 al cuadrado se suman y se elevan al cuadrado y después se suman. Son 8100 por cada uno de ellos y da 16200. Mantengo p cuadrada y menos 180p. De tal forma que S, la distancia que separa al corredor de la segunda base, si sustituyo el término p de 45, tanto aquí en p cuadrada como aquí, pues se multiplica por menos 180p, y al sumar 16200, sacamos la raíz cuadrada de estos elementos y nos da que la separación en ese instante son 100.623 pies. Este dato probablemente sí lo ocupemos porque tenemos el término S cuadrado. Ahora bien, recuperando el término que tenemos aquí, podemos establecer una derivada con respecto al tiempo. Otra vez de forma implícita, porque no tenemos la función de ninguno de estos términos con respecto al tiempo. Pero no importa, tenemos las tasas de cambio, que eso sí es interesante. La derivada de S cuadrada es 2S, que se tiene que encadenar con la derivada de la función S con respecto al tiempo, y eso es igual aquí a 2P por la derivada de P con respecto al tiempo, menos 180, que es la derivada de P con respecto a P, multiplicada por la derivada de P con respecto al tiempo. Como esto es constante, ya no aporta ni su derivada vale 0. Ahora bien, de aquí agrupamos estos dos términos como factor común la derivada de P con respecto al tiempo, que va a multiplicar a 2P menos 180. Lo que sigue es despejar la derivada de S con respecto al tiempo, que es lo que nos están pidiendo. La tasa, en este caso de disminución entre la distancia que separa al corredor
con respecto a la segunda base. O sea, es el despeje, estas dos es el que estaba aquí, pues aquí dividiendo. Lo que sigue nada más estudio valores. 2 por 45 menos 180 entre 2, o el dato que calculamos hace rato, 100 por 20.623. Y eso debe multiplicar la tasa de cambio de la distancia P con respecto al tiempo, que es la rapidez del corredor que nos dieron como dato, 24 pies por segundo. Aquí pongo el 24. Y aquí claramente es 90 menos 180, va a quedar menos 90 entre 2 por 100.623. Por lo tanto, aquí esta cantidad es negativa, que multiplicarse por 24 me da menos 10.703 pies por segundo. En ese instante, cuando va medio camino entre el home y la primera base, la distancia que hay entre el corredor y la segunda se reduce a una razón de menos 10.733 pies por segundo. Para el caso del inciso B es algo semejante, más que ahora voy a definir el término R, que es otro triángulo rectángulo. Este otro cateto sigue siendo 90 pies, hablamos de que es un cuadrado, y la distancia P sigue siendo 45. Como está justo en la mitad, fíjense, algo que yo pongo, planteo esto, R cuadrado hipotenusa es igual al cateto P al cuadrado más el cateto 90 al cuadrado. Despejando la R quedaría solamente aplicada el inverso del cuadrado, sería raíz cuadrada de 45 cuadrado más 90 cuadrado. Me da 100.123 pies. De hecho debe ser lo mismo porque está justamente a la mitad. Son los dos triángulos que definimos hace rato con este. Son idénticos aunque están en imagen en espejo. Bueno, este dato ya vemos que sí se ocupa. Ahora lo que tenemos que hacer de forma semejante al inciso A, hay que derivar con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo de esa expresión de forma implícita quedaría 2R por la derivada de la distancia R con respecto al tiempo igual a 2P, que multiplica a la tasa de cambio de la distancia P con respecto al tiempo. Y la derivada de 90 cuadrados, 0. Aquí, al despejar la tasa de cambio de la distancia R que separa al corredor con respecto a la tercera base, sería igual. Ahí se cancelan los dos. Y la R pasa dividiendo. Sería entonces P entre R, o la tasa de cambio de la distancia de P con respecto al tiempo, que es la rapidez con que se está moviendo el corredor hacia la primera, dato conocido, y que ya conozco también R, pues voy a construir P 45 entre R 100.623, que multiplica a la velocidad del corredor cuando va hacia la primera, 24 pies por segundo, y eso nos da 10.753 pies sobre segundo positivo. ¿Por qué? Porque aquí claramente hay un incremento en la separación entre el corredor y la tercera base. Pero justamente como estamos en la mitad, si se dan cuenta, nos dio el mismo valor, pero con signo contrario a la tasa de disminución de la distancia que separa al corredor con respecto a la segunda. Voy a regresar para que lo vean. Exactamente el mismo valor. Cuando se disminuye la distancia entre el corredor y la segunda, pues eso sale negativo. En cambio, en el caso de la tercera, aquí sale positivo porque aquí se está incrementando la separación entre el corredor y la tercera. Con esto, este ejercicio beisbolero ha concluido. Pasemos ahora al siguiente. Una piscina mide 20 pies de ancho, 40 pies de largo y 3 pies en el extremo polo profundo, y tiene 9 pies de fondo en la parte más profunda. En la figura se ilustra una sección transversal de la piscina. Si esta se llena a razón de 0.8 pies cúbicos por minuto, ¿qué tan rápido sube el nivel del agua cuando la altura del agua es en el punto más profundo es de 5 pies? Ok, esto es lo que le llaman
extremo polo. Y este es el resto de la piscina, aunque aquí tiene paredes inclinadas, si se dan cuenta, y su sección transversal. El ancho no se muestra, digamos que está hacia adentro de la pantalla y que vale 20 pies. El resto de la sección transversal tenemos aquí 6 pies, 12 pies y 6 pies. Aunque dice que la altura del agua en ese instante solamente ha alcanzado los 5, no se ha llenado aquí. Entonces, como que la dimensión que tenemos de 3 no tiene uso práctico ahorita, solamente hasta aquí. Es decir, tenemos trabajando con 3 figuras geométricas. Si subdividimos este trapecio en 3 figuras, sería más sencillo concebirlo. Es decir, tenemos un cateto aquí de 5 pies de altura y un correspondiente que no conocemos de este lado izquierdo. En el caso de la figura central es un rectángulo cuyo ancho o largo, más bien, largo 12, ancho, la altura del agua 5. Este sí es conocido. El lado derecho, otro triángulo rectángulo con el cateto vertical conocido de 5 pies, pero el otro no es conocido, dado que no llega hasta acá. Queda corto, dice es menor que 16. Pero aún así, con esa información, podemos reconocer los siguientes términos. Definamos en consecuencia al término cateto desconocido de la porción izquierda como A. Este cateto conocido, la altura, como H. Esta porción es A por H entre 2. Esta área sería A por H entre 2, base por altura sobre 2. Dice la forma canónica del área de un triángulo en particular. Esta porción de aquí, rectángulo, 12 por la altura H. Y en el siguiente triángulo rectángulo de la derecha, otra vez tenemos que multiplicar base por altura sobre 2, en este caso le voy a poner B, a esta base desconocida por altura, B por H, entre 2. Y como esta es solamente la sección transversal, es el área, al final hay que multiplicarla por los 20 pies de ancho, que no se muestran aquí, para obtener el volumen de esa piscina. ¿Por qué el volumen? Porque nos están dando como datos la tasa de cambio de dicho volumen, ese volumen de agua, en pies cúbicos por minuto. ¿Qué hacemos a continuación? Vean lo siguiente. En el primer triángulo rectángulo, puedo hacer uso de semejanza de triángulos, donde tengo hasta aquí al nivel de 6. Hay una coincidencia que puedo asociarla con el cateto A, 6 entre A, y la altura H la puedo asociar con la altura 6. Hay una semejanza como tal. Entonces 6 entre A es igual a 6 entre H. Y otra cosa que al manipular esto, pasar la H acá arriba, el A también acá arriba, y los 6 poner solamente uno de otro lado para que se cancelen, quedaría que en realidad es un triángulo equilátero, perdón, es un triángulo isósceles, donde los catetos tienen el mismo valor, H es igual con A. ¿Qué pasa del otro lado? Hacemos algo semejante, aunque aquí ya no es un triángulo isósceles, claramente es un triángulo solamente rectángulo, tal cual, pero se puede hacer un planteamiento. El cateto de 16 se asocia con el cateto B, 16 entre B, y eso debe ser igual en proporción al cateto de 6 entre el cateto H, que vale 5. Pues 16 entre B es igual a 6 entre H. Si yo despejo B, este B pasa para acá, este 6 lo regresa dividiendo y este H pasa multiplicando. Tengo 16 sextos de H, que es igual a 8 tercios de H.
De hecho, con esta información yo ya puedo incluso determinar datos que me van a servir después. Es decir, si aquí yo sé que h vale 5, a vale 5. Y aquí si h vale 5 va a ser 40 tercios el valor de b. Pero antes de eso, establezcamos la función de b, estrictamente hablando, en términos de h. Sustituyendo aquí a por h, va a quedar h cuadrada entre 2. Aquí no le modificamos nada, sigue 12h. Para sustituir b por 8 tercios de h, tendríamos en consecuencia 8 entre 2, queda 4 tercios de h cuadrada. Estas h cuadradas se pueden sumar, sacando como factor común denominador al 6, por lo tanto quedaría aquí 6 entre 2, 3h cuadrada. 6 entre 3, 2 por 4, 8h cuadrada. Este 12h se queda tal cual y quedaría 11 sextos de h cuadrada más 12h. Y todo eso multiplica al ancho 20 constante. A partir de este momento ya podemos aplicar el concepto de derivación para encontrar la tasa de cambio, en este caso de la profundidad o la altura h más bien, que nos están pidiendo con respecto al tiempo. Esta 20 es una constante, se mantiene ahí porque está multiplicando, entonces derivamos lo que está dentro. Aquí en el lado izquierdo, la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo, dato que conocemos en instante, 0.8 pies cúbicos por minuto. Dentro del paréntesis, aquí teníamos 11, regresamos tantito, era 11 sextos de h cuadrada, 11 dieciseavos de h cuadrada. Los 11 dieciseavos es una constante que va a multiplicar a la derivada de h cuadrada, que es 2h, pero 2h por 11 me queda 22 dieciseavos de h, por la derivada, regla de la cadena, de h con respecto al tiempo. Aquí teníamos 12h, la derivada en consecuencia es, la derivada de 12h es 12, por la derivada de h con respecto al tiempo, regla de la cadena. Aquí podemos factorizar 22 sobre 16h más 12. Este 22 16 equivale a 11 octavos. Sería 11 octavos de h más 12, que multiplica la derivada de h con respecto al tiempo, ya factorizando, y eso a su vez también está multiplicando al 20 que teníamos acá afuera. De tal forma que ya podemos sustituir valores, porque ya conocemos cuánto vale h, dato del problema, y eso resulta al despejar, perdón, aquí hay que despejar primero. Esto que está aquí multiplicando, lo pasamos acá, dividiendo, nos quedaría la variación del volumen con respecto al tiempo es entre 20 veces que multiplica a 11 octavos de h más 2. Ahora sí, la tasa de cambio de la profundidad es igual a 0.8 entre 20 que multiplica la suma de 11 octavos por 5 de la profundidad más 2. Esta parte del paréntesis queda como 18.875. Va a multiplicar a 20 aquí en el denominador. Al final, al hacer toda la operación, nos queda que la tasa de cambio con la cual se está subiendo el nivel o la profundidad del agua en la piscina es de 0.0021 pies por minuto. Con esto concluimos este acuático asunto. A continuación, pasemos a hacer un problema de electricidad básica, el cual dice lo siguiente: si se conectan dos resistencias R1 y R2 en paralelo, como se ilustra en la figura, por lo tanto la resistencia total R o equivalente medida ohms es 1 entre R igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Ahora bien, si R1 y R2 se incrementan en proporción de 0.3 ohms por segundo y 0.2 ohms por segundo respectivamente, ¿qué tan rápido cambia R cuando R1 en ese instante vale 8 ohms y R2 vale 100 ohms?
¿Ok? Aquí, a diferencia de otros ejercicios, sí nos están dando la expresión matemática que relaciona la resistencia total con respecto a las resistencias en paralelo R1 y R2, lo cual pues es fácil ya de manejar. Si quiero saber la resistencia total en ese instante, nunca tengo que sustituir los valores en particular. Aquí pondría R1 80, quedaría 1 entre 80, aquí R2 quedaría 1 entre 100. Sumo sus fracciones sacando como factor común el 400, 480 da 5 por 1, 5, 400 entre 100 me da 4 por 1, 4, sumo, por lo tanto que tengo 9 entre 400. Si divido entre 9 para que me quede 1 aquí, pues queda 1, 9 entre 400, 44.44. Por lo tanto, la resistencia total vale 44.44 ohms. Ahora bien, lo que nos están pidiendo es el qué tan rápido cambia R en ese instante. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo la expresión que ya conocemos, que es esta de aquí. Considerando que estos tres términos son funciones del tiempo. Entonces, hay una derivación implícita, lo cual nunca hay que considerar que están elevados a la 1, o si lo pongo acá arriba, exactamente a la menos 1. R a la menos 1, que es igual a R1 a la menos 1 más R2 elevada a la menos 1. Aplicamos la regla a los exponentes. Pues tengo el menos 1 que pasa aquí negativo, y R menos 1 queda R a la menos 2, por lo tanto queda aquí menos 1 entre R cuadrada por la derivación implícita de R con respecto al tiempo. Los otros dos son semejantes, por eso quedan igual a menos 1 entre R1 al cuadrado por derivada de R1 con respecto al tiempo, menos 1 entre R2 al cuadrado por derivada de R2 con respecto al tiempo. Aquí lo que nos están pidiendo es precisamente el dato de la variación de R, la resistencia total con respecto al tiempo. Por lo tanto, a continuación hay que despejarlo. Este término que está dividiendo, que es menos R al cuadrado, habría que pasarlo de qué lado, multiplicando. Entonces pasa, aquí ya está multiplicando menos R al cuadrado, que multiplica a estos dos elementos, menos 1 entre R1 al cuadrado por derivada de R1 con respecto al tiempo, menos 1 entre R2 al cuadrado por su derivada con respecto al tiempo. Aquí, si quiero de una vez, cancelo los negativos, porque menos por menos me da más, y menos por menos me da más. Por lo tanto, aquí, en realidad, será la suma de dos valores positivos. Al sustituir los datos, como ya queremos calcular la resistencia total en ese instante, ya puedo poner 44.44, que es una elevada al cuadrado, y aquí es 1 entre 80 al cuadrado por su tasa de cambio, que es 0.3 ohms por segundo, más 1 entre 100 al cuadrado, la otra resistencia, por su respectiva tasa de cambio, 0.2. Al sortear todos estos productos, la suma y el producto final, tenemos que la tasa de cambio de la resistencia total es de 0.132 ohms por segundo. Es decir, se amortigua esa tasa de cambio, es más lenta que las resistencias que están colocadas en paralelo. Ahora pasamos al siguiente problema. Si tienen dos carros A y B, están conectados por medio de una soga de 39 pies de longitud que pasa por una polea P. El punto Q está en el suelo a 12 pies directamente debajo de P y entre los carros. El carro A está jalado a partir de Q a una rapidez de 2 pies por segundo. ¿Qué tan rápido se mueve el carro B hacia Q en el instante en que el carro A está a 5 pies de Q? ¿Ok? Aquí hay que aprovechar las relaciones geométricas que nos ofrecen esta figura. Claramente uno puede visualizar dos triángulos rectángulos compartiendo un cateto. El cateto de los 12 pies, que es la distancia que hay entre P y Q. En ese sentido,
se pueden determinar los siguientes elementos. Una distancia A que va del carro A hacia el punto P, que es una hipotenusa. Si la consideramos que hay 12 pies, el otro cateto, perdón, el otro cateto, en un cateto, perdón, el cateto mayor, y otro cateto es la distancia B, que también es conocida, que dice que está en este instante a 5 pies de Q. Sabemos que B vale Q. Ahora, de otro lado, tenemos otro triángulo con un cateto llamado F, que es la separación entre P y el carro B, el cateto que ya conocimos de 12 pies, y otro cateto E, que está de Q hacia el carro B. Sabemos las relaciones que hay entre los catetos y sus respectivas hipotenusas, las cuales podemos relacionar, pero también tenemos otra relación adicional. Sabemos que si sumo A y F, tenemos el total de la longitud de la soga. Pues si colocamos estas expresiones, tenemos lo siguiente: A más F igual a 39, luego A cuadrada es igual a B cuadrada más 2 al cuadrado, que es igual a 144. Después F cuadrada es igual a E cuadrada más 144, que es otra vez 12 al cuadrado. Con esta información podemos hacer lo siguiente. Puedo sustituir A de lo que resulte aquí. Sabemos que si yo saco la raíz cuadrada de A cuadrada me queda A, pero aquí del lado va a quedar raíz cuadrada de B cuadrada más 144. Aquí ya estoy cambiando A por raíz cuadrada de B más 144. Igual pasa para F. Saco raíz cuadrada de F cuadrada, me queda F, que es igual a raíz cuadrada de E cuadrada más 144. Lo sustituyo aquí en la primera expresión. Estos dos elementos están igual a 39. De estos, el que conozco es B. Si quisiéramos, podemos conocer E cuadrada. En esa expresión. Pero antes de eso, veamos para acá regresar en la segunda expresión: A cuadrada más 5 cuadrada más 144. Me permite a mí sumar 25 más 144 igual a 169 y sacar la raíz cuadrada, que es igual a 13. Y con ese 13 yo puedo determinar F. Que es la diferencia de 39, longitud total, menos la distancia A, que vale 13, por tanto F vale 26. Y regresando a lo que yo les dije aquí hace rato, aunque aquí la puedo sacar también de acá, porque es más sencillo despejarla de aquí. Aquí el 144 lo paso restando, sería F cuadrada menos 144, después aplico raíz. Pues tengo 26, que ya vale F al cuadrado menos 144, es igual a 676 menos 144, lo cual me da 532, y a la cual le aplico la raíz y me da que la distancia E es 23.065. De forma que ya conocemos en este instante todas las distancias, conocemos A, B, E y F. Ahora, a particular, hay que aplicar la derivada. Y la derivada, dado que conocemos la tasa de cambio de B, que es con la que se desplaza el carro A hacia la izquierda, vale la pena trabajar sobre esta expresión de raíz cuadrada de B cuadrada más 144 más raíz cuadrada de E cuadrada más 144. Todo eso es igual a 39. En ese sentido, su derivada es, considerando que es una función u que está elevada a la 1 medio, pues quedaría 1 entre 2, este mismo elemento elevado a la 1 medio, pero abajo, pues sería raíz cuadrada de B cuadrada más 144, por la derivada de lo que está dentro, en este caso derivada de B cuadrada con respecto a B, 2B, y luego de forma implícita arreglar la cadena, la derivada de B con respecto al tiempo. Es algo semejante del segundo término, prácticamente lo mismo, lo que cambia es el término E, por eso queda 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de E cuadrada más 144 por 2E, derivada de E con respecto al tiempo. Y la derivada de 39 con respecto a 0, eso es igual a 0. Aquí lo que nos interesa es despejar la derivada de E, va a estar asociada a la rapidez con que se mueve el carro
hacia la izquierda, hacia el punto Q. Antes del despeje, vean lo siguiente, el 2 con el 2 se van a cancelar, aquí también el 2 con el 2 se van a cancelar. De forma que así es posible, si este elemento lo paso para acá negativo, después esta raíz y el 2 pasarían, perdón, el 2 ya no porque lo cancelé, solamente la raíz la pasaría multiplicando. Bueno, aquí está cancelado el 2 y el 2, puse el D acá arriba, el B acá arriba. Ahora sí paso este elemento con toda su derivada del lado derecho, pasa negativo, y después esta raíz que está dividiendo pasa multiplicando, y la E que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la derivada de E con respecto a T, que es la velocidad que queremos conocer en ese instante del carro cuando se acerca a Q, va a ser igual a menos B, que sabemos que vale 5, raíz cuadrada de E cuadrada, que ya la obtuvimos, más 144, entre E, que multiplica la raíz cuadrada de B cuadrada más 144, y por la tasa de rapidez con que se mueve el vehículo A cuando se aleja de Q. Ahora, vamos a adoptar el siguiente sistema de coordenadas, es un sistema de coordenadas derecho. Por lo tanto, la distancia con que está ubicada el carro A con respecto a Q sería negativo, y su velocidad también tendría que ser negativa. Tomando esto en cuenta, entonces tengo menos, propiamente la derivada, medio C menos, B, como está ubicada a 5 pies hacia la izquierda, pongo menos 5, raíz cuadrada de 23.065, que fue el dato que obtuvimos de E, que se eleva al cuadrado, más 144, y se aplica esta raíz. Abajo, 23.065, lo de E, por la raíz de menos 5 al cuadrado, más 144. Y todo este cociente se debe multiplicar por una velocidad negativa porque va hacia la izquierda, menos 2 pies por segundo. De tal forma que al desarrollar esta parte de aquí, voy a recuperar 76. Aquí este menos, por este menos ya lo puse como positivo, pero me queda un menos aquí suelto. Eso no lo modifico, no lo puedo cancelar. Nos queda 5 por raíz cuadrada de 176 entre 23.065. Al sumar estos, me queda raíz cuadrada de 169. Esta raíz vale 26 y esta otra raíz vale 3. Por eso me queda la derivada de E con respecto al tiempo es menos 10 por 26 entre 23.0065 por 3. Esto es igual, si se dan cuenta, 26 entre 13 me da 2 por 2, 20. Menos 20 entre 23.065, y al final me da que la velocidad con que se acerca el carro B hacia el punto Q es de menos 0.867 pies sobre segundo. Es decir, es una velocidad menor que la que presenta el carro A. Hacemos el último ejercicio de esta sesión. Tenemos una rueda de la fortuna de 10 metros de radio que está girando con una proporción de una revolución cada 2 minutos. ¿Qué tan rápido se está elevando un pasajero cuando su silla está 16 metros arriba del nivel de la superficie? Si ustedes conocieran cinemática básica, sabrían que si ustedes tenemos una velocidad que es constante, una velocidad omega, por lo general así simbolizada, pues podemos multiplicar esa velocidad por el radio de la rueda, en este caso 10 metros, y obtener una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial tendría que yo que multiplicarla por el coseno del ángulo que tenga en ese momento la distancia radial donde está el pasajero con respecto al eje horizontal. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo con la geometría que nos conocemos de antemano. Es decir, si yo dibujo la rueda de la fortuna, sé que en un cierto punto está a 16 metros con respecto a la superficie. Es interesante, no sé, no le da el autor, no nos da esta información.
si hay una separación todavía entre esta rueda y la superficie. No tengo ese dato en particular, pero vamos a suponer que está con respecto al nivel más bajo de la rueda. Si no, habría que hacer una resta por aquí de la separación que hay entre la parte inferior de la rueda y el nivel de superficie para obtener esta geometría. Pero como no tengo esa información, vamos a poner que exactamente la superficie coincide con la altura de la rueda. Obviamente, eso no es posible porque había un roce, a menos que tuviésemos una excavación o una oquedad para que no existiera ese roce. Pero como esa información que no está proporcionada ahí, vamos a considerar entonces que partimos exactamente de la parte inferior de la rueda. De tal forma que aquí tenemos de aquí a acá 16 pies que puedo separar en 10 más 6. Este 6 lo puedo asociar con una literal BSDH que se asocia con este otro cateto que estamos llamando A y que entre estos dos se relaciona con la hipotenusa que vale 10. Ahora bien, como nos están dando una velocidad angular, entonces sí tengo que pensar más bien, más que en la hipotenusa, aunque puedo calcular el valor de A a través de la hipotenusa y el cateto, en asociarlo con el ángulo. Ese ángulo lo puedo asociar con los catetos o entre la hipotenusa y el cateto. Vamos a pensarlo mejor que entre los catetos. Es decir, si este es cateto opuesto B y este es cateto adyacente A, sabemos que B entre A es igual a la tangente del ángulo que separa la hipotenusa con respecto al eje horizontal. De tal forma que tengo que aplicar el arco tangente de los catetos B entre A para obtener el valor angular. El término A, el cateto, pues lo puedo sacar, como decía hace rato, a través de la relación con la hipotenusa de otro cateto. Hay que sacar entonces raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el valor de B al cuadrado. Y resulta que A es igual a este término. Si yo pongo exactamente aquí el valor de 5, tengo su valor numérico. Pero lo que voy a hacer en particular es olvidarme de la variable A para que todo quede exactamente solamente entre dos términos, θ y B, sustituyendo este término A en esta expresión de acá. Nos quedaría que el ángulo θ es el arco tangente de B entre raíz cuadrada de 100 menos B cuadrada. Y tengo una expresión que solamente está relacionada con dos términos. El caso de θ y el caso de B. En particular, no es un dato que se vaya a ocupar, pero pues, si tenemos la curiosidad en particular cuál es la inclinación, al sustituir el valor de 6 en B, pues sería 6 entre raíz de 100, raíz cuadrada de 100 menos 6 al cuadrado. Aquí va a quedar 64, raíz cuadrada de 64 es 8, por lo tanto tenía que sacar cotangente de 6 octavos sobre 3 cuartos, lo cual da .6435 radianes. Tenemos una inclinación positiva de .6435 radianes. Si esto no es un dato que vayamos a ocupar ahorita, es como un dato referencial. Lo que sí vamos a ocupar y para derivar va a ser precisamente la expresión de θ en términos de B, arco tangente de B entre raíz cuadrada de 100 menos B cuadrada. Y hay que derivar con respecto al tiempo. Aquí al lado izquierdo no hay problema, es una derivación implícita que va a derivar de θ con respecto a tiempo. De hecho, resulta en el término que es conocido en parte, a menos que además había que homologar solamente unidades, pero aquí esto es velocidad angular y la velocidad angular nos la están dando una revolución cada 2 minutos. Aquí yo ya podría trabajar del lado izquierdo sin inconveniente, pero primero hay que hacer la derivada del lado derecho. Aquí, si consideramos esto todo como una U, sería cotangente de U. La derivada de la cotangente de U es 1 entre 1 más U al cuadrado. Aquí
u al cuadrado sería b cuadrada y, y la parte de abajo se cancela la raíz. Sería b cuadrada entre 100 menos b cuadrada. Pero luego hay que derivar esa u con respecto a b. Y tenemos el cociente de dos funciones. En el caso del denominador, aquí abajo se coloca el cuadrado, eso ya lo conocemos por la regla de los cocientes, por eso queda 100 menos b cuadrada. Pero acá arriba tengo que colocar ese denominador que debe multiplicar la derivada del numerador. La derivada de b con respecto a b es 1, eso queda solamente raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada. Luego menos el numerador o la derivada del denominador. En el caso de la derivada del denominador, otra vez otra vez una función v, por llamarlo así. Su derivada es 1/2, ¿sí? 1/2, y este que tiene exponente positivo sobre negativo, pues eso queda abajo, raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada, pero hay que derivar después lo que está dentro de la raíz con respecto a b. La derivada de b menos b cuadrada es menos 2b. En cuenta, tuve que enlazar dos veces la regla de la cadena, y al final todo esto que conformó la derivada con respecto a b, se tiene que encadenar con la derivada de b con respecto al tiempo, una derivación implícita. Ahora lo que resta es tratar de factorizar esto para que quede más presentable. Para factorizar esto, puedo aquí sacar como factor común denominador, para que haya aquí arriba 100 menos b cuadrada más b cuadrada entre 100 menos b cuadrada. Y acá también sacar como factor común denominador, aquí puedo cancelar el 2, perdón, aquí se cancela el 2, b por b va a ser b cuadrada, menos por menos va a ser más, pero puedo sacar como factor común después a la raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada, que se va a multiplicar después por este, y al final va a ser una simplificación bastante interesante. Esto va a consistir en lo siguiente. Aquí ya saqué el factor común nuevo, pasa acá, el 100 menos b cuadrada, estos se van a cancelar, y va a quedar solamente 1 entre 100, que ya suele ser entre 100 menos b cuadrada. Acá ya saqué el factor común denominador, raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada. Acá al multiplicar queda 100 menos b cuadrada más b cuadrada. Aquí también se va a cancelar el menos b cuadrada con el b cuadrada, va a quedar 100 entre esto. Este va a ser después el producto de este por este, que son medios. Y este que es extremo pasaría acá arriba. Por eso queda que la derivada es igual a 100 menos b cuadrada entre 100, que multiplica a 100 entre raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada, que multiplica a 100 menos b cuadrada. Este término 100 menos b cuadrada se cancela con este 100 menos b cuadrada, y el 100 con el 100, porque están dividiéndose entre sí. Por lo tanto, va a quedar solamente 1 entre raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada por la derivada de b con respecto al tiempo. Pero como lo que me interesa es despejar la derivada de b con respecto al tiempo, que es con la velocidad con que se está elevando el pasajero en ese instante, pues este elemento o raíz cuadrada se va a tener que pasar multiplicando. Por lo tanto, la velocidad con que se eleva el pasajero en ese instante va a ser raíz cuadrada de 100 menos b cuadrada por la tasa de cambio por unidad de tiempo del ángulo, lo que corresponde a la velocidad angular. Para eso hay que recordar lo siguiente, que en una vuelta tenemos 2 pi radianes. Entonces hago la conversión multiplicando 2 por 2 pi radianes, aquí se va a cancelar el 2, y la velocidad angular es pi radianes por minuto. Entonces esta tasa ya la puedo sustituir en el término anterior recién arreglado. Por otro lado, la tasa de elevación. ¿Por qué poner el término radianes? Porque es una unidad fantasma, por decirlo así. Es una unidad que solamente la colocamos comodinamente, pero es una porción de longitud. Entonces, por lo tanto, no es existente. Por lo que al multiplicar esto que es distancia entre minutos va a quedar metros sobre minuto al final. Bueno, regresando entonces a la sustitución, pues quedaría
raíz de 100 menos b al cuadrado, que vale 6, por pi. 100 menos 6 al cuadrado, 64. Raíz de 64 es 8. Por lo tanto, son 8 pi, o 25.11327 metros por minuto. En consecuencia, la tasa con que se eleva el pasajero en ese instante es de 8 pi metros por minuto. Otra forma de decirlo es la velocidad vertical de ascenso. Y con esto concluimos esta serie de ejercicios. Lo esperamos en la siguiente. Agradezco su presencia. Que la sigan pasando bonito.